Y bueno, primer grado en 3 países. 3 chicos cursan primer grado al mismo tiempo en 3 países distintos: Argentina, Francia y Finlandia. De esto trata un documental que se llama Primer grado en 3 países. Y bueno, ¿cómo será esto, no? Y para eso tenemos la suerte de tener a Marina Lifchitz, que es la directora de este documental. ¿Qué tal, Mariana, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, para nosotros es un placer. Y bueno, contanos un poco del documental que busca y que muestra, ¿no? Sí. Mira, el documental surgió como en un principio una idea de desarrollar un documental de educación en Argentina, era la idea original. Surgió cuando yo, que tengo un hijo que, bueno, ahora ya está en 4º grado, cuando iba a empezar a escolarizarse y empezamos a buscar jardín para él, empezamos a hablar con otras madres y padres que estaban en la misma situación, y la primera cuestión que surgió era si escuela pública o escuela privada. Y entonces me daba cuenta que muchos padres como nosotros, formados en la escuela pública, que tienen cariño y que defienden la escuela pública, sin embargo mandan a sus hijos a escuelas privadas. Ese fue como el disparador original, que yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay atrás de esta contradicción? ¿Qué tensión social esconde esta contradicción? Y empecé a investigar porque me parecía que ahí había un tema muy interesante para un documental que no se había hecho hasta el momento. Entonces en eso estaba trabajando en este proyecto cuando las otras 2 mamás, que yo las conocía del parque porque ellas vivían en Argentina antes, los chicos hicieron jardín de infantes en Argentina. Entonces, sobre todo primero la mamá francesa, que es realizadora y es documentalista también en Francia, cuando ella decidió que se iba a mudar a Francia, cayó como de maduro de decir, bueno, hagamos un documental comparando el primer grado de nuestros 2 hijos. Yo había compartido mucho con ella la idea de mi documental. Bueno, habíamos decidido eso y estábamos empezando a pensar cómo lo íbamos a hacer cuando me entero que Agustina, la mamá argentina que se muda a Finlandia con su familia, porque su marido es finlandés, me entero que ella se va a mudar allá para que su hija haga la escuela primaria en Finlandia, y entonces decido invitarla a participar del proyecto, que por suerte aceptó, y bueno, así se fue dando. O sea que no fue una elección lo de los 3 países, pero creo que fue como un regalo de la vida que yo lo tomé y dio un curso a mi idea original mucho más rica. Mariana, buenas tardes, soy Eduardo Solari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contestaste la primera pregunta que te iba a hacer, que era cómo venía cada uno para primer grado. O sea que el documental plantea un primer grado de 3 chicos que provienen de la misma instrucción, ¿correcto? Claro, los tres chicos hicieron, digamos, jardín en Argentina. Después, cada uno fue a hacer la escuela primaria en cada uno de los 3 países, y los 3 van a escuela pública. Y las 3 madres somos egresadas de escuelas públicas también. Ajá, ¿y cómo hicieron estos chicos con el idioma cuando se mudaron afuera? ¿Cómo hicieron con el idioma, me preguntás? Claro. Bueno, en realidad son bilingües los chicos, porque tienen padres mixtos, digamos. En el caso del nene francés, la mamá francesa y el papá es argentino. En el caso de la nena finlandesa, que es argentina en realidad, el papá es finlandés y la mamá es argentina, y en ambos casos vivieron con un pie en un país y un pie en el otro toda su vida. O sea que son bilingües los chicos. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo es el guión? ¿Entran y qué pasa? Mira, en el guión tiene, por un lado, está estructurado a partir de charlas nuestras a través de Skype, digamos, desde que los chicos empezaron primer grado en Europa hasta que el mío terminó primer grado en Argentina, que fue durante 1 año y medio ese proceso, porque ellos empiezan primer grado en agosto. Nos estuvimos reuniendo a través de Skype, las 3, más o menos cada mes y medio, y nos íbamos contando qué iba pasando, nuestros sueños, nuestras desilusiones, nuestras sorpresas, las angustias, de todo hablábamos. Eso generó un material de 15 horas, yo soy la montajista también del documental. Generó un material de 15 horas a partir del cual se estructuró la película, que finalmente quedó muy poquito, no sé, en total serán, 15, 20 minutos de estas charlas de Skype, y material que fuimos grabando de la vida cotidiana de los chicos en relación con la escuela.
después de, digamos, cuando este proceso había pasado, yo me puse a escribir el guión, trabajé con 2 productores, de una productora que se llama La Granja Cine, Daniel Guzmán y Ezequiel Joffe. Con ellos presentamos el proyecto al Inca. Cuando obtuvimos la aprobación del Inca, bueno, ahí la película tomó otro cuerpo, ¿no? Y bueno, empezamos a grabar otras escenas que no son del primer grado, de ellos no son, digamos, en sincronía con el primer grado, pero como que van completando la historia. Mariana, Alfredo Corti te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo tuve la suerte de vivir en los 3 países, bueno, soy argentino, pero he vivido en Francia y he vivido en Finlandia. Y realmente son 3 mundos totalmente como de 3 planetas distintos, ¿no? Qué difícil para ustedes asimilar esos 3 sistemas educativos para compararlos o para unificarla. Debe haber sido un trabajo de realización muy difícil para ustedes, ¿no? La verdad que nos llevó muchísimas sorpresas mientras íbamos contándonos lo que pasaba, tanto las diferencias como las similitudes. En cuanto al trabajo de producción en sí, digamos, yo no viajé, yo estuve todo el tiempo acá. En el caso de Francia, grabaron, como Caroline es realizadora y su marido también, ellos estuvieron grabando. En el caso de Finlandia, contratamos un realizador argentino, amigo de Agustina, que vive allá, pero por ejemplo fue muy distinta las reacciones en las escuelas. En la escuela de Finlandia nos abrieron las puertas, nos permitieron grabar un montón de situaciones escolares, el edificio, entrevistar a docentes. Ellos están orgullosos, saben que el mundo los mira, quiere saber de su educación, y están abiertos a mostrarla. Sí, pero no a tocar un niño. ¿Cómo? No podés tocar la maestra no puede tocar un niño, ni acariciarlo, ni de pasar querido y tocarle la cabeza. Tiene que tener autorización de los padres. Sí, bueno, la verdad que eso no lo hablamos. Sí, es una sociedad, bueno, son más fríos y eso culturalmente es otra cosa. La verdad que no sé si hay una ley al respecto, no me contó nada Agustina sobre eso. Mariana, la película permite, o ustedes ya lo saben y no se revela en la película, la diferencia de los contenidos educativos, de la forma pedagógica de impartirlos, de cómo son las aulas y el colegio. Sí, hablamos de todo eso. La escuela que más se ve cómo son las aulas y cómo trabajan y qué elementos tienen y demás es en la de Finlandia, que como les decía, nos abrieron las puertas y nos dejaron grabar todo. En cuanto a los contenidos educativos y la forma de enseñar, por ejemplo, nos sorprendimos que algunas cosas de Argentina y Finlandia son bastante parecidas, no así con Francia. Tanto la escuela pública argentina, porque por ahí no es igual en todas las escuelas, ¿no? Pero al menos la bajada de línea con que son formados y con que trabajan los docentes de escuela pública en Argentina, tienen esta idea de prestar atención al proceso evolutivo, al tiempo de cada chico, de estimularlos a que tengan ganas de aprender, de que no sea una bajada de línea dogmática en cuanto a la manera, por ejemplo, de hacer cuentas en matemática o de construir una palabra, hablando de primer grado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, en Argentina es bueno que el chico vaya llegando a la palabra, ¿no? No les corrigen las faltas de ortografía en primer grado, bueno. En el caso de matemática es que los chicos encuentren la manera, descomponen el número y que encuentren la manera de llegar al resultado, porque hay muchas maneras de llegar a un resultado, no hacen las cuentas vertical, como era cuando nosotros éramos chicos. Eso es igual en Argentina y en Finlandia. En cambio, en el caso de Francia, sigue siendo del modo tradicional, los chicos hacen las cuentas en vertical, en el caso de lengua, les toman dictado, les corrigen las faltas de ortografía, y algo que veíamos en las correcciones, por ejemplo en el caso de Francia, si está mal, es una anécdota que cuenta, la carita no, le ponen una carita, si está bien la carita está feliz, si está mal la carita está enojada. Acá en Argentina y en Finlandia no ponen mal, no ponen como cosas que hagan que el chico no tenga ganas de seguir, ¿no? De que se frustre. Eso me hace pensar para preguntarte cómo es el tema de la disciplina para aquellos que
o no se ordenan, o que son más contestatarios, o cómo funciona? Finlandia. Bueno, esto no quedó en el documental, pero es algo de lo que hablamos con Agustina, la mamá que está en Francia, en Finlandia. Ella nos contaba que tienen un sistema de premios y castigos, que son grupales. Entonces, van poniendo no sé si lo puedo explicar rápido, pero tienen como un dibujo de un camión que tiene 2 acoplados y la cabina, ¿no? Entonces, primero todos los nombres de los chicos están en la cabina. Si alguno se porta mal, pasa al primer acoplado, si después se sigue portando bien, vuelve a la cabina, si se sigue portando mal, pasa al segundo acoplado, una cosa así, ¿no? Y bueno, a final de la semana, si todos los chicos están en la cabina, tienen un premio que puede ser una excursión, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Y si no? Y si hubo alguno que no quedó en la cabina, como que no hay premio, o sea, es colectivo, no es individual. Ajá. Pero me imagino que si hay uno solo que está en la parte de atrás y están todos en la cabina, es sujeto de bullying eso, ¿no? Y no lo sé, no estamos en eso. Sí, totalmente da para pensar eso. En el caso de Francia, Caro contaba que también tienen un sistema de premios y castigos, pero es individual, no es grupal. ¿Vos dirías que en los 3 países terminan con nivel de conocimientos y de formación similares? Y yo lo que digo es que depende, como que la educación no depende solo de la escuela, sino en gran medida depende del bagaje cultural con el que llega el chico y del acompañamiento de la familia. Entonces, me parece que en Finlandia el éxito que tiene en gran medida se debe a que es un país de los 3 el más igualitario, ¿no? Entonces hay una contención, y el Estado pone una gran contención social que no está solo en lo educativo, digamos, está en la alimentación, en la salud, digamos, un montón de cosas que hace que los chicos lleguen a la escuela en condiciones de aprender. Acá en Argentina hay muy buenas escuelas públicas también, pero bueno, depende digamos, en escuelas donde la población es más vulnerable necesitan otros recursos y necesitan que esos chicos tengan otra contención en la casa para que realmente poder enseñarles. Creo yo que es complejo el tema. Bueno, hablamos de lenguaje, de gramática, de matemática, de contenidos, de información, digamos. ¿Qué hay en cuanto a los valores? ¿Son parecidos en los 3 países los valores que transmiten? ¿Cómo los transmiten? Por ejemplo, algo que contaba la mamá francesa es que ella vive en una ciudad en el norte de Francia, Roubaix, que tiene una gran cantidad de población árabe. En el barrio donde ella vive, un 80% de la población es árabe. Entonces decía que, por ejemplo, un problema que tienen en la escuela es trabajar con esa mixticidad, ¿no? Que en este momento además hay mucha tensión, bueno, por ahí siempre, pero con los atentados y demás, por ahí eso está más a flor de piel. Entonces tienen que lidiar por ahí entre el ser abiertos. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Escuchamos atentamente. Entre la idea de ser abiertos, de dar lugar a la diversidad y demás, y a la vez la tradición que traen, ¿no? Y desde un punto de vista del deporte, ¿es muy poco a esa altura del recorrido o se manifiesta más en algún que otro lugar? Algo que hablaban, bueno, estoy pensando antes de hablar, ¿no? Que les cuento. Por ejemplo, algo que contaba Agustina es que en Finlandia, no sé exactamente lo que me estás preguntando, después te contesto lo que sé de eso. Sí. En el caso de Finlandia, lo académico es una parte, pero ellos le dan mucha importancia también a la formación, a que el chico tenga contacto con la naturaleza, que cuando es chiquito se pueda trepar un árbol, pueda salir a caminar, pueda correr, andar en bicicleta. Digamos, lo académico es una parte, pero no es todo. Y también, por ejemplo, en la escuela es muy importante la música. Ahí se ve en el documental también, todos los chicos aprenden a coser a máquina, a tejer crochet. Los chicos aprenden a hacer cosas de carpintería, a soldar. Chicos de 8 años se ve que están soldando, nenas de 8 años con la soldadora. Y eso es tan importante, y la formación musical también, como lo académico.
Contaba Agustina, en la primera función, que fue el jueves pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, ayer pues, ellas dos estaban presentes porque de casualidad se dio que vinieron de vacaciones ahora. Entonces estaban en la función, y Agustina contaba en el cierre que el hecho de que les enseñen carpintería y a resolver cosas de la casa es algo que traen históricamente, porque antes las casas se hacían de madera, antes lo enseñaban solo a los hombres, y un poco era algo que el hombre tenía que llegar a la edad adulta sabiendo hacer una casa de madera. Entonces eso se enseñaba en la escuela. Al día de hoy todos esos saberes siguen siendo parte de la currícula, pero no hay distinción de género. Todos aprenden a coser y todos aprenden a hacer algo de carpintería. ¿Dónde se puede ver el documental? Bueno, se puede ver durante marzo, los días jueves a las 9 de la noche, en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Eso dónde es? Es en Corrientes 1543. 1543. Y así, son entradas económicas, valen 60 pesos, y se pueden comprar en la boletería del Centro Cultural desde las 5 de la tarde, el día de la función. Buenísimo. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo el contacto. Una cosita más chiquita. Sí, cómo no. Se va a estrenar, no tenemos fecha, pero muy pronto también en el Cine Cosmo. En el Cosmos, claro. Quienes no puedan ir los jueves, estos jueves de marzo, que estén atentos porque se va a estrenar en el Cosmos y en algún momento, que tampoco tenemos fecha, en el Gaumont. Muy bien. Si quieren entrar en la página de Facebook de la película y seguirla, ahí vamos a ir publicando cuando tengamos certeza de las fechas de estreno. La página es www.escribiendocine.com. No, eso es una página que nos hizo una nota. Yo digo la página de Facebook de la película. Bueno. Que es entrar en Facebook y buscar Primer Grado en 3 países. Primer Grado en 3 países. Les va a aparecer, claro. Buenísimo, Mariana. Muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mariana Lifshitz, directora de cine.